Hola amigos. Atentos a lo que se cuece. En el vídeo de ayer dijimos que la visita de Putin a Bielorrusia marcaría un antes y un después en el curso de la guerra. 24 horas después esto parece evidente, por la frenética actividad política que está provocando. Ante las inesperadas y urgentes movilizaciones políticas que se están produciendo, todo el planeta está escudriñando a qué se deben estos movimientos. El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha viajado urgentemente a Pekín a entregar personalmente a Xi Jinping un mensaje de Vladimir Putin. Al mismo tiempo, en una jugada que nadie alcanza de momento a valorar, Zelensky viaja a Washington a entrevistarse con Joe Biden. Un tercero en discordia, Emmanuel Macron, con una urgencia fuera de lo común y con bastante dramatismo, y en una aparente contradicción con Estados Unidos, pedía con insistencia garantías de seguridad para Rusia. Las personas que se niegan a prepararse y trabajar en ello, sugieren una guerra a gran escala, denunció el presidente francés. El presidente francés Emmanuel Macron ha vuelto a evocar la necesidad de proporcionar garantías de seguridad a Rusia, una vez se ponga fin a las hostilidades en Ucrania. Atentos a lo que ha transmitido Macron, porque ya están saliendo noticias en la vertiente militar, que dicen que en breve el ejército de Estados Unidos ingresará en Ucrania directamente. Hablan de semanas, e incluso días, y un congresista estadounidense ha llegado a decir que la OTAN ganará la guerra en 3 días. Así están las cosas de enrevesadas. Nadie sabrá nunca el 99,9% de lo discutido entre Putin y Lukashenko, pero de lo dicho en público se desprende, que su unidad parece más fuerte que nunca y representa un solo ejército. Entienden que solo pueden resistir juntos. Así lo entiende Bielorrusia, que se siente amenazada por Polonia, el país más agresivo de la OTAN, y que promueve activamente los intereses estadounidenses en Europa del Este, en particular en los estados bálticos y Ucrania. La esencia de las negociaciones, por supuesto, está relacionada con el hecho de que la OTAN, y especialmente Polonia, hayan entrado en una confrontación abierta con Rusia. Varsovia también amenaza a Bielorrusia, y Estados Unidos ya envió muchas tropas al territorio de Polonia, y los polacos están listos para enviar el llamado contingente de mantenimiento de la paz a Ucrania occidental. Andrzej Duda, el presidente polaco, pide constantemente armas nucleares a Estados Unidos, pero Rusia tiene una poderosa respuesta para Occidente, que también protegerá a su aliada Bielorrusia, a la que ya entregó S-400 y misiles Iskander que en caso de una situación crítica. El S-400 puede cerrar el cielo sobre toda Europa, y el Iskander también puede equiparse con armas nucleares, algo que los dos líderes dejaron claro ayer en la rueda de prensa cuando hablaban de ojivas especiales. Algo que Estados Unidos lleva años haciendo, porque está entrenando a las tripulaciones de 6 países de la OTAN para usar armas nucleares contra Rusia. Todos estos acontecimientos están anunciando algo muy serio, porque Estados Unidos parece que podría haber decidido enfrentarse a Rusia en la guerra que lleva un siglo esperándoles, y que llegados a este punto en Ucrania. ¿Qué sentido tendría aplazarla? Varios expertos a la vez, que parecen no tener motivos para no confiar, informaron repentinamente que la OTAN supuestamente había decidido ingresar oficialmente al conflicto del lado de Ucrania en las próximas semanas, o incluso días. Entre los que declararon se encontraban funcionarios del Ministerio de Defensa de Polonia, el Estado Mayor de la propia alianza, y oficiales del ejército francés. Así lo contó el documentalista autor del canal de Telegram Crónicas de Rusia, Boris Karpov, en un artículo publicado en el portal Rusinfo. Según él, la razón principal de esta decisión puede ser el temor de que Rusia lance una ofensiva general que destruya al ejército ucraniano no solo en el Donbass, sino también en los territorios que quedan bajo el control de Kiev. Según este último, los líderes de la OTAN ni siquiera lo dudan, las unidades que ahora se encuentran cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania serán atacadas. La OTAN siempre ha sido muy clara, Ucrania no puede perder. Por lo tanto, para Washington, la única solución sería enviar tropas de la alianza a Ucrania, esperando que esto frene la ofensiva rusa. El cálculo de la OTAN
es que Vladimir Putin no querrá enfrentarse directamente a la OTAN con posibles consecuencias nucleares, y por lo tanto, retirarse, escribe Boris Karpov. Sin embargo, el autor del artículo argumenta que a pesar de la retórica beligerante, la intervención abierta de la OTAN en el conflicto de Ucrania, o sea, la guerra con Rusia, puede ser imposible por varias razones. Por un lado, la propia OTAN habla de la actual escasez de municiones y equipos como consecuencia de sus envíos masivos a Ucrania. Por otro lado, los pueblos de Europa apenas están preparados para soportar la guerra, ya que ahora están más preocupados por su supervivencia en invierno. ¿Qué dijeron los expertos franceses? El ejército francés se divide actualmente en 3 grupos: oficiales militantes que nunca han visto una guerra de cerca, los que quieren permanecer neutrales porque creen que es mejor que los ejércitos protejan los intereses de Francia, y aquellos que creen que este conflicto no concierne a los franceses, y no necesitan interferir en él. Mientras tanto, los ejercicios para prepararse para una guerra de alta intensidad se llevan a cabo desde marzo. Al principio tuvieron lugar en la parte central de Francia en bases militares en departamentos escasamente poblados. Ahora se están desarrollando principalmente las habilidades para llevar a cabo el combate en ciudades. En cuanto a las afirmaciones del presidente Macron de que quiere una resolución pacífica del conflicto en la mesa de negociaciones, esto es, en palabras de los oficiales franceses, una pista falsa para dar a los Estados Unidos y la Unión Europea tiempo para reponer las reservas de armas agotadas. Esta tesis está avalada porque las recientes revelaciones de la ex canciller alemana Angela Merkel han demostrado que esta carta comodín ya la ha gastado la OTAN una vez. Y seguro que ahora existe la tentación de no reinventar la rueda, y en general, no importa lo que planeen los políticos, el ejército francés no arde en deseos de luchar con Rusia. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos, por el contrario, tienen una gran tentación de meterse en la guerra, pero no les corresponde meterse en las trincheras con ametralladoras. Porque, por un lado, tienen el desplome del dólar, aunque sin previo aviso; por otro lado, la actual y creciente crisis económica en los países occidentales. Un estado de guerra conduciría a la introducción de la ley marcial y un control integral sobre la población, y si tienes suerte, reunirá a los ciudadanos que ahora están descontentos con sus autoridades. Entonces, ¿por qué hablar de guerra Rusia-OTAN? Los politólogos tienen 2 hipótesis al respecto. La entrada de la OTAN en la guerra obligará inmediatamente a Moscú a capitular por miedo. Y entonces los países occidentales tendrán acceso a los recursos de una Rusia debilitada, y el presidente Putin desaparecerá de la escena. Todo esto es el resultado de la intoxicación de la OTAN, que teme la próxima ofensiva general de las tropas rusas en Ucrania y está tratando de forzar su cancelación mediante dicho chantaje. Independientemente de lo que quieren los funcionarios occidentales del partido de la guerra, es obvio que todos sus cálculos son un engaño, ya que está claro que Rusia cumplirá su misión hasta el final. Contar con el hecho de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se retirarán frente a varios regimientos de la OTAN, con las armas con las que Rusia está familiarizada, es al menos extraño. Además, este escenario, si de repente comienza a implementarse, es muy mortal. Sobre el congresista estadounidense, que anunció la victoria de la OTAN sobre Rusia en 3 días en caso de un choque a gran escala entre Rusia y la OTAN. Se trata del miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, del Partido Republicano Adam Kinzinger, que así lo aseguró. Usuarios de la red social le hicieron una pregunta al congresista: ¿por qué la alianza sigue sin ganar en un enfrentamiento directo con Rusia? Espero que esto sea una broma, contestó. La guerra de la OTAN contra Rusia parecerá una verdadera operación de 3 días, escribió el congresista. La revista Newsweek señala que Kinzinger ha estado expresando su apoyo al régimen de Kiev desde el comienzo de la operación especial. Tras la caída de misiles en Polonia, se intensificaron los temores sobre el inicio de una guerra a gran escala. También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace solo unos días tampoco descartó la posibilidad de un choque directo con Rusia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.